Bienvenidos chiquillos a una nueva clase de enfermería médico-quirúrgica y vamos a seguir con el tema o con nuestra serie de videos de patología cardiovascular. Y en esta oportunidad vamos a revisar los trastornos vasculares periféricos, donde vamos a tener dos grandes grupos. Dentro de las cosas que ustedes tienen que saber para poder entender esta clase, tenemos que saber que los trastornos vasculares periféricos son el producto de condiciones arteriales venosas patológicas que inhiben la perfusión hacia los tejidos, ¿ya? Eh, por lo tanto, vamos a tener dos grandes grupos, las patologías vasculares de tipo arterial y las patologías vasculares de tipo venoso. Generalmente ocurren en las extremidades inferiores y aquí está un poco el esquema y el ejemplo y nuevamente tenemos acá las placas de ateroma que están jugándonos en contra, ¿no es cierto?, en todas estas patologías vasculares. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia de perfusión arterial son distintas a la insuficiencia de perfusión venosa. Veamos primero la insuficiencia arterial. Se va a caracterizar por dos clases de dolores. El primer tipo corresponde a la claudicación intermitente, se presenta durante el periodo de actividad y desaparece en reposo. O sea, mientras la persona está caminando, comienza con un dolor importante, ¿no es cierto?, pero deja de caminar y este dolor cede. El segundo tipo es un dolor en reposo que se alivia cuando la extremidad se pone en declive, o sea, se pone hacia abajo, las piernas colgando, ¿no es cierto?, para que ese dolor disminuya y si es así, es que es una insuficiencia arterial. Dentro de los signos vamos a tener que los pulsos pueden disminuir o desaparecer. La piel de la extremidad afectada enrojece a menudo, ¿no es cierto?, cuando se coloca en posición en declive y palidece cuando se levanta. La piel se torna seca y brillante y fría al tacto y las uñas se engrosan. Aquí tenemos un ejemplo clásico de un pie con una insuficiencia arterial. Si ustedes se fijan, la piel está bastante enrojecida, brillante, ¿no es cierto? Las uñas están engrosadas, ¿no es cierto? Y además debe estar, ¿no es cierto?, lo más probable fría al tacto. En cambio, y aquí ustedes van a notar inmediatamente la diferencia, la insuficiencia venosa se caracteriza por una sensación de dolor como o calambre, el cual mejora cuando se levanta la extremidad. Los pulsos están generalmente presentes porque es venosa, por lo tanto las venas no tienen pulso, y la piel es gruesa y áspera con una pigmentación marrón, que esto es bastante característico de las insuficiencias venosas. Y aquí tenemos un pie clásico, ¿no es cierto? Y aquí vemos otra vista, ¿no es cierto?, de este pie clásico con esta insuficiencia venosa, ya con esta coloración oscura, específicamente como en manga, ¿no es cierto?, o en calcetín, que se llama también, y la piel es más gruesa, es áspera, con una pigmentación marrón y a menudo la dermatitis también está presente. O sea, todas estas cosas que ustedes ven acá, esta pigmentación marrón, hay probablemente una descamación importante, hay manchas en la piel, eso es clásico de la insuficiencia venosa. Dentro de la valoración vamos a tener el examen físico y lo principal es hacer un orden de este examen físico, ¿no es cierto? Y vamos a partir con la inspección visual, donde vamos a buscar edema, cambios de coloración, uñas engrosadas, arañas vasculares, presencia de varices, equimosis o úlceras, ¿ya? Y eso nos va a ir orientando, de acuerdo a los signos que ya vimos, ¿no es cierto?, cuál sería ese tipo de insuficiencia. Valoración de pulsos distales, vamos a partir por el pulso pedio, que está ahí, ¿no es cierto?, que se toma en el antepié o en el empeine. El tibial posterior, que está acá, ¿no es cierto?, que se toma detrás del maléolo externo. El popliteo, que se toma justo detrás de la rodilla. El femoral, que se toma a la altura de la ingle, y de acuerdo a la altura del pulso también podemos decir qué tan grave es esa insuficiencia arterial si es que no lo sentimos.
La valoración también tiene que observarse y sentirse, ¿no es cierto? La calidad de la piel, la temperatura de la piel, movimiento de los dedos del pie, el llenado capilar distal. Todo eso también nos va a orientar a cómo está esa circulación. Y vamos a preguntar por parestesias o pérdidas de la sensibilidad, sensaciones de tipo hormigueo, sensaciones de calambre, sensaciones como de clavadas, ¿no es cierto? Todo eso también es significativo para poder determinar y discriminar si es que es arterial o venosa. Dentro de otros exámenes vamos a tener la ecografía, que es una técnica que ya vimos, ¿no es cierto? Y que se usa un transductor, que es el que ustedes ven ahí en la mano del médico, y básicamente lo que se hace es evaluar el flujo sanguíneo de las extremidades inferiores y vamos a detectar así cuáles están las arterias que están bloqueadas o estrechadas. La angiografía, ¿no es cierto?, que se usa un tinte o un material de contraste que se inyecta en los vasos sanguíneos y permite visualizar a través de la técnica combinada con la resonancia magnética o con un PET scan o un TAC, ¿cierto? Vamos a poder revisar si es que hay alteración en el flujo sanguíneo y así es como se ve la imagen de la angiografía de extremidades inferiores. La angiografía con catéter es un procedimiento que es más invasivo, que consta de guiar un catéter a través de una arteria de la ingle hacia la área afectada e inyectar el tinte de esa manera. Y aunque es invasivo, este tipo de angiografía ofrece un diagnóstico y un tratamiento simultáneo. O sea, ahí vamos a poder desbloquear rápidamente ese vaso que está, ¿no es cierto?, obstruido. Se puede ensanchar al insertar y expandir un pequeño globo o al administrar una medicación que mejore el flujo sanguíneo. O sea, se puede hacer una trombolisis local o se puede hacer con una stent. Los análisis de sangre que son complementarios, ¿no es cierto?, para poder medir el colesterol y los triglicéridos y determinar la presencia de diabetes también son útiles para discriminar qué tipo de patología vascular periférica estamos presenciando. Y estas patologías van a tener dos grandes complicaciones. La primera son las úlceras y la trombosis venosa profunda. Las úlceras en extremidades inferiores se dan generalmente como complicación de la insuficiencia vascular, ¿no es cierto? Y el control terapéutico va a depender de la etiología. Va a depender entonces si es una úlcera de tipo venoso o una úlcera de tipo arterial. Generalmente para el tratamiento se hace una cirugía vascular reconstructiva, que es una angioplastía, que ustedes ya la vieron, y la terapia de compresión que se emplea con pacientes con úlceras venosas y consiste en la aplicación de cierta presión diariamente en las extremidades inferiores. Generalmente se hace un vendaje de tipo espiga, como el que ustedes ven acá, ¿ya?, que permite una compresión gradual desde distal a proximal para favorecer el retorno venoso. La cirugía vascular reconstructiva, ustedes ya la vieron, la angioplastía vascular periférica reconstructiva es un procedimiento mínimamente invasivo, como ya lo vimos, que se realiza para eliminar el bloqueo de las arterias de las piernas que causa reducción del flujo sanguíneo. Y se usa ampliamente en pacientes con claudicación intermitente. Y aquí está un poco cómo se ve, ¿no es cierto? Este es el antes, si ustedes quieren, y este es el después de la revascularización. Las úlceras de tipo abierto tienen que tratarse, ¿no es cierto?, con la curación avanzada, pero hay un método que yo se los traje porque me parece interesante reflotar este método, que es la bota de una, que es un tratamiento antiguo, pero es efectivo y es un vendaje compresivo que se hace con una venda gasa o una venda que no es elástica, que está impregnada en óxido de zinc. En el comercio ustedes van a encontrar bastantes vendas impregnadas de zinc para hacer esta bota de una. Por lo tanto, se trata de un vendaje con alto índice de rigidez que ejerce picos de presión durante la contracción muscular del gemelo, con la consiguiente reducción de la hipertensión venosa ambulatoria. Esto generalmente es bastante útil para el tratamiento de las varices.
La presión va a variar en función del número y solapamiento de capas del vendaje, así como el tipo de venda que apliquemos por encima. Y aquí algo que hay que recordar, que el óxido de zinc, que es la medicación con la que está impregnada la venda, tiene propiedades antiinflamatorias y promotoras de la epitelización muy útiles en casos de eczema por éstasis venoso. ¿Ya? Y ahí está una imagen de la bota de una, y aquí está el gráfico que les puede orientar cómo se va ayudando a la contracción muscular y a la relajación, ¿no es cierto? Y mejorar el flujo venoso. Cuando las úlceras son de etiología mixta, ya que la gran mayoría de las personas que no son diabéticas presenta úlceras de tipo mixto, la compresión puede afectar la perfusión arterial, por lo tanto hay que usarla con mucha precaución. La bota de una se debe usar con precaución en ancianos y la valoración de la perfusión distal debe hacerse periódicamente, ¿ya? Y para eso vamos a realizar un taller de curación avanzada, que lo tengo que planificar, ¿no es cierto?, para que ustedes conozcan los métodos, digamos, los apósitos avanzados que se utilizan actualmente para tratar este tipo de úlceras. El vendaje de compresión hay de distintos tipos y hay de distintas formas, ¿no es cierto? Y se coloca al paciente cuando se despierta en la mañana y se retira al dormir en la noche, y los vendajes de compresión continua se deben cambiar por lo general una vez a la semana de acuerdo con el drenaje de la herida. ¿Ya? Y aquí vemos distintos tipos de vendaje. Este es mixto, tiene varias capas, este también es mixto, este es un vendaje de tipo espiga, este es una bota de una, este es uno de estos vendajes que vienen listos, preparados para llegar y poner con velcro, y esta es la calceta, ¿no es cierto?, que se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia. Pueden revisar más acerca de los vendajes compresivos en un blog que les dejé en su aula virtual. Veamos entonces la trombosis venosa profunda, que es una complicación de la insuficiencia venosa y que se encuentra asociado al estasis venoso, que generalmente se presenta en el postoperatorio, ¿ya? Pero puede ocurrir, ¿no es cierto?, en personas que no han sido operadas, y aquí está básicamente lo que ocurre. Se forma un coágulo, un trombo sanguíneo, y generalmente cuando la persona está en actividad o en reposo, ¿no es cierto?, siente un dolor bastante agudo, eh, muy, muy doloroso, y que le produce además una inflamación local y una hipersensibilidad en la zona afectada. Los factores de riesgo son la obesidad, el sexo femenino por un tema hormonal, edad mayor a 50 años o posmenopausia, ¿no es cierto?, tabaquismo, sedentarismo, embarazo y la insuficiencia cardíaca congestiva. Las causas tienen relación con la hipercoagulabilidad, la lesión de la pared venosa y la inmovilidad por largos periodos de tiempo, y ahí entran nuestros pacientes postoperados. La fisiopatología, ¿no es cierto?, se desarrolla un trombo como resultado de la adherencia de las paredes, de las plaquetas a las paredes venosas. Aquí está la vena normal y aquí está el trombo que se va formando, y a medida que el trombo crece, la obstrucción venosa es mayor. Acuérdense que las venas, para poder impulsar la sangre hacia arriba, tienen ciertas válvulas, ¿no es cierto? Y esas válvulas a veces también se rigidizan y producen esta formación u oclusión de la sangre, formando trombos. Dentro de las complicaciones vamos a tener la embolia pulmonar, que aquí ustedes la tienen, ¿no es cierto?, en esquema, que es el taponamiento de las arterias pulmonares, o las úlceras por éstasis venosa, que esta es la clásica úlcera por éstasis venosa, ¿no es cierto?, con esta típica coloración circundante de color violácea o más oscura, ¿no es cierto?, que se tratan con curación avanzada. La prevención de la trombosis venosa profunda y en general de la insuficiencia venosa
tiene que ver con ejercicios de la dorsiflexión del pie, ¿ya? Las medias antiembólicas o calcetas, que son las que se les ponen a los posoperados, que aquí tienen un ejemplo y aquí están las calcetas. Los dispositivos de compresión secuencial, que son compresores neumáticos, caminar con frecuencia, la levantada precoz postoperado. También tenemos como dentro de los métodos preventivos el tratamiento con heparina de bajo peso molecular mientras dure el reposo, los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes orales si existe riesgo posterior de éstasis venosa. O sea, mientras esté en reposo, tratamiento con heparina de bajo peso molecular, que aquí tenemos un ejemplo, y después de que el paciente ya es dado de alta, antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes orales. Van a tener también un taller de cálculo de dosis de heparina. Dentro de los signos y síntomas vamos a tener dolor agudo en la extremidad de comienzo brusco, una protuberancia o inflamación en la zona afectada, fiebre baja y sostenida, y el signo de Omans positivo, ¿no es cierto?, que es dolor a la dorsiflexión. Y aquí ustedes ven que se levanta la pierna y se flecta el pie, ¿no es cierto?, hacia el paciente, la punta del pie, y ocurre un dolor en la zona de la pantorrilla. Ese es el signo de Omans. El tratamiento es la terapia anticoagulante, ¿no es cierto?, con control de TP e INR diario, que puede ser con una bomba de heparina o puede ser con inyecciones subcutáneas, dependiendo de la magnitud del problema. La elevación de la extremidad afectada, reposo, aplicación de calor local y reposo con inmovilidad de la extremidad. O sea, la extremidad no debiera moverse. Y el reposo obedece a que estos coágulos, cuando se tratan con heparina o con anticoagulantes, se pueden desplazar y pueden migrar, ¿no es cierto?, a otras partes del cuerpo. Dentro de los cuidados de enfermería vamos a tener el tratamiento anticoagulante, que primero es inyectable, subcutáneo o endovenoso continuo, como yo les explicaba, y luego una terapia oral, que puede ser con neosintrón, y aquí hay un ejemplo del carnet de neosintrón que se los quiero mostrar para que lo vayamos conociendo. El neosintrón es un medicamento anticoagulante que se fracciona de acuerdo al valor de INR, y lo que se hace es programar la toma del medicamento durante el mes para poder tener control, y el día del control no debiera tomar ningún medicamento. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver si me escribe. Esto que está acá, que ustedes ven acá, está, digamos, se deja la dosis por si acaso se aplaza el control, pero básicamente esta dosis no debiera tomarla porque tiene control, ¿no es cierto? Y se la puede tomar después del resultado del INR. ¿Ya? Recuerden que el control se toma el INR, y ahí aquí se los voy a dejar. Control con INR, entonces, el día de que no está programado, pero no se lo toma, ¿ya? Y lo que se hace es ir tomando el medicamento de acuerdo a lo que está planificado. Por ejemplo, aquí toma 3/4, aquí toma medio, medio, 3/4, medio, 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 y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta llegar al día del control, donde se vuelve a programar de acuerdo al índice terapéutico del INR, que vamos a tener el INR terapéutico entre 2 y 3 en caso de TBP. ¿Ya? Recuerden que esa es la meta que tenemos que buscar. Por lo tanto, ya vamos a hablar del neosintrón más largo, pero básicamente el carné se programa así y ustedes tienen que educar al paciente para que logre aprender a tomar sus medicamentos, ¿no es cierto?, de acuerdo al carnet. Se tienen que monitorear los efectos adversos de la terapia y los efectos terapéuticos con un control de tiempo de protrombina y un TTPA o una tromboplastina activada diaria, vigilar el INR que esté entre 2 y 3 mientras está hospitalizado y buscar signos de sangramiento anormal.
Dentro de los cuidados generales de enfermería vamos a tener precauciones con la piel del paciente, evitar golpes y caídas, colaborar con ejercicios pasivos, educar, ¿no es cierto?, la prevención de hemorragias y la prevención posterior de la TBP, y ahí hay algunos ejercicios, ¿no es cierto?, que pueden ayudar a prevenir la trombosis. No permanecer sentado mucho tiempo y las medidas preventivas, no permanecer de pie por largos periodos sin moverse, no cruzar las piernas al sentarse, no usar ropa apretada, uso de medias antiembólicas, aquí tenemos otras que son cortas, y lo principal es no fumar. Las complicaciones de la TBP puede ser un TEP, ¿no es cierto?, que es el tromboembolismo pulmonar, que tiene como causa un émbolo o trombo que se desplaza hacia los pulmones y se aloja en la vasculatura pulmonar. En ese caso, la perfusión queda obstruida por el émbolo con la consiguiente hipoxemia y la mayoría de los trombos se desarrollan por una TBP. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que es un inicio repentino, hay una disnea, dolor torácico, ansiedad, crepitaciones, taquicardia y el tratamiento se hace con anticoagulantes y embolectomías. Y se puede insertar un filtro en la vena cava inferior para evitar que los trombos lleguen a órganos vitales. Y el filtro de vena cava, que aquí está la imagen, ¿no es cierto? Ahí está el trombo o el coágulo y hay un filtro que es como una mallita metálica, al igual que el stent, que se coloca para atrapar el coágulo, ¿no es cierto? Para que este coágulo no siga subiendo por la vasculatura hacia los órganos vitales. Y con esto, chiquillos, terminamos esta primera parte de vasculopatías.